Em, disculpe, estaba una puerta cerrada y... Ajá, cuando él llega, entonces, por las normas de la Constitución del 61, que no tenía previsto una constituyente, solamente reforma y enmiendas siguiendo el procedimiento que allí estaba. Llega Hugo Chávez Frías y su propuesta es empezar de nuevo todo el ordenamiento jurídico. Y fue cuando se hizo todo un análisis jurídico que obviamente no es de él, porque él no era abogado. Aquí hubo algún abogado brillante que supo darle la vuelta a lo que corresponde a toda esa teoría del poder constituyente originario, poder constituyente constituido. Y él se fue por algo que podría tener bastante aceptación dentro del soberano, dentro de los electores, porque dijo: quienes pueden decidir el destino del país somos nosotros, los venezolanos. Y allí se comenzaron a fundamentar lo del poder constituyente. Esa fue la alternativa que ellos encontraron para más o menos darle legalidad a su proyecto, que aunque no tenía nada que ver con la Constitución de 61, pues como se desconocía la autoridad que tienen soberanos, todos los electores, en las decisiones importantes del país. Entonces, en aquel momento, a esta propuesta le gustó mucho a diferentes actores venezolanos, llámense empresarios, intelectuales, educadores, etcétera, etcétera. Además de respaldado por lo que era el liderazgo carismático de este señor. Entonces, bueno, Venezuela venía de un gobierno bipartidista en su mayoría de los periodos, y en Venezuela había una especie de cansancio frente a estos señores que habían venido gobernando Venezuela desde el 61. Ya Venezuela pasó por un proceso cuando cae Pérez Jiménez, un proceso de transición para que por fin hubiesen elecciones, que es cuando gana Rómulo Betancourt. Ese proceso de transición antes de Rómulo Betancourt fue bastante acontecido. Hubo muchos intentos de golpe. Y bueno, cuando por fin se ponen de acuerdo los actores políticos del momento, pues se llega al acuerdo de que vamos a gobernar todos para todos, y quien gane pues va a permitir que los otros grupos tuvieran parte en ese nuevo gobierno. Por ejemplo, el primer gobierno fue Rómulo Betancourt. Copey tenía, Rómulo Betancourt de Acción Democrática. Copey tenía representación en ese gobierno. Cuando gana luego Caldera, que era de Copey, Acción Democrática tenía representación en ese gobierno, fuera por diputado, etcétera, etcétera. Entonces eso creó una especie de tregua en Venezuela que permitió que todo ese tiempo que llaman un pacto de punto fijo, pues la democracia como que creciera, porque era un bebito que de verdad nació con bastantes problemas por el periodo que les digo, que después de cuando asume Rómulo Betancourt también hubo muchos movimientos políticos muy muy difíciles de manejar, pero ya cuando llega Carlos Andrés Pérez en su primer gobierno, Venezuela desde en el ámbito político tenían bastante estabilidad. A eso le siguieron pues crecimiento económico gracias al boom petrolero, etcétera, etcétera, y Venezuela tuvo una muy buena oportunidad tanto política como económica. Pero con el tiempo, ese mismo boom petrolero
llevó a que los gobiernos fueran un poquito irresponsables, un poquito mucho irresponsables en el manejo de la finanza pública. Había tanto dinero en Venezuela gracias al petróleo que como que comenzaron a descuidar las instituciones. Aquel pacto que se celebró en Punto Fijo, en la residencia de Rafael Caldera, que era justamente para traerle estabilidad a Venezuela, pues como que fue perdiendo sentido, se les olvidó y ya no importaba tanto cuidar las instituciones, sino cómo va a ser el manejo del dinero. Un dinero que relativamente llegaba fácil porque era mucho dinero que llegaba. Entonces, entre una cosa y otra, pues todo aquel cuidado que se tuvo en el 60 cuando asume Betancourt se va diluyendo con el tiempo y llegamos a un periodo en los 80 que ya había inflación, deuda externa, se produce Viernes Negro, que fue la devaluación del Bolívar, y comenzamos a entrar y a navegar en un país lleno de crisis económica que obviamente afecta la parte social y termina afectando la parte política. Y cuando llegamos a los 90, la ciudadanía estaba cansada de sus gobernantes. Sentía que los gobernantes lo que querían era llegar al gobierno para cometer actos de corrupción. Entonces, en ese cansancio que tenía la población, pues la llegada de un líder carismático que le decía todo lo que tenemos es lo peor que podemos tener, nosotros somos dueños de muchas reservas de petróleo, todos tenemos que vivir, tenemos que tener dinero, no tenemos dinero porque el gobierno se lo roba, ustedes tienen el poder para decidir cómo va a ser su constitución, ustedes tienen el poder para decidir cómo se va a gestionar el dinero del petróleo, ustedes son el poder. Cuando se le vende esa idea al pueblo, aparte del carisma del líder de aquel momento, de Hugo Chávez Frías, que la gente se entusiasmó muchísimo con él, aquella idea también era bastante tentadora. O sea, ya no van a ser los gobiernos, somos nosotros los ciudadanos los que decidimos, y bueno, se compró aquella idea y cuando se somete al referéndum preguntando si querían una nueva constituyente para cambiar la constitución, pues se aprobó. Fue aprobado con una gran mayoría, aun cuando, como les digo, la constitución del 61 no preveía esa alternativa. Pero por efecto de las circunstancias y por la realidad de ese momento, pues se aprobó una nueva constitución. Porque ¿cómo le dices a más de 6 millones de personas que no? Cuando se va a un sí y no, y el sí, que era la decisión a favor de la constituyente, del cambio de la constitución, pues se impuso. Entonces, pareciera, desde el punto de vista de la democracia, pareciera que fue un juego democrático y por tanto eso le daba legitimidad y así llegamos a la Constitución del 99. Entonces aquí, en ese caso, podemos ver nuevamente otro ejemplo de la paradoja de Kelsen. Tenemos una norma fundamental, que es la Constitución del 61, que no me establece una constituyente para cambiar la Constitución, pero hubo una consulta soberana y la mayoría dijo la cambiamos. Entonces, aunque no estaba establecido ya, hubo una circunstancia real que obligó a que se impusiera un nuevo ordenamiento jurídico. Y es nuevo ordenamiento jurídico porque obviamente tenemos una nueva constitución. Entonces aquellas leyes que en la medida que no contradecían la constitución, la nueva del 99, en esa medida esas leyes eran válidas. Y bueno, eso tenemos pues. Entonces aquí nuevamente vemos lo que nos trató de explicar Hans Kelsen,
cuando hay revoluciones. ¿Alguna pregunta? No, profe, todo claro. Ok. No, profe. Entonces, esto, ¿qué nos lleva a pensar? Y por eso lo interesante de la sociología. Y esa visión de los abogados de que no es todo, no es, la norma no es todo, no es, o, o no es a veces suficiente para decir que lo que esté allí sea derecho. Mira, dos cambios abruptos que se pueden dar. Por lo menos cuando se impuso Pérez Jiménez o se impuso la Wolfgang Larrazábal después de la caída de Pérez Jiménez, pues, o sea, ellos llegaron a ser gobierno y ellos tuvieron su propio marco jurídico. Pérez Jiménez cuando llega cambiaron la constitución que venía del 47. Cuando viene Wolfgang Larrazábal, habla de la constitución del 53 y le da, la reconoce, pero ellos establecieron un acta constitutiva como, como una mini constitución. Y aunque reconocían la constitución del 53 porque ellos estaban buscando lo que dice Kelsen, que era mantener el hilo jurídico, pues con esa, o sea, reconocen el 53, la constitución del 53, pero realmente gobernaron por el acta constitutiva que creó esa junta militar. Entonces, lo que les quiero decir es que cuando nos comportamos como abogados puros, abogados dogmáticos, ¿qué hacemos? Buscar las leyes, solamente buscar las leyes. Ah, vamos a ver qué dice la ley, dice tal cosa. ¿Está vigente la ley? Sí. ¿Está publicada en Gaceta Oficial? Sí. ¿Es una ley que fue aprobada por la Asamblea Nacional? Sí. Ah, es ley. Ya, suficiente, es derecho. Cuando somos abogados dogmáticos. Cuando somos un poco más allá, sociólogos jurídicos, analistas desde el punto de vista de la sociología jurídica, nos damos cuenta que no, que tenemos que trascender a las normas. No necesariamente todo lo que esté en las normas es derecho, ni todo lo que no esté va a ser derecho siempre. Quizás en algunos casos, sobre todo los que hayan escogido temas de comercio informal, seguramente se percataron que en ese mundo de la economía formal hay muchas normas impuestas por ellos mismos. El derecho vivo existe ahí cada día. No es un derecho que esté aprobado por la alcaldía. Muchas veces ese derecho contradice lo que dice la alcaldía, pero es el derecho que los involucrados en ese comercio informal atienden, acatan. Entonces, eso es lo interesante de meternos en otras áreas y ver que el derecho es muy, muy amplio. Va más allá de esto, de los que estamos estudiando derecho civil, derecho penal, derecho tributario, mucho más allá de esas normas. Eso no quiere decir que es que no se van a cumplir las normas. Las normas, mientras que no se declaren su nulidad, hay que cumplirlas, ¿no? Lo que quiero decirles o destacarles es que no podemos quedarnos siempre en lo que dice la norma y ya. Tenemos que escudriñar, tenemos que buscar el por qué, dónde, meternos en la realidad. A veces lo que hablamos siempre de subsidio de transporte. Los choferes no cumplen con la normativa porque quieren o porque la fuerza de las circunstancias los obligan a no cumplirlo.
Porque si no reciben el subsidio por parte del gobierno, ¿cómo pueden mantener sus unidades si tampoco reciben el pasaje completo de sus usuarios? Entonces, cuando vamos a defender a un chofer que ha sido denunciado de la alcaldía y le están imponiendo una pena o la suspensión de la unidad de la ruta, tenemos que llevar estos argumentos. La ley te dice no cobrar a los beneficiarios tanto, más de esto. Y él se lo cobró. Si lo vemos desde el punto de vista de la norma solamente, obviamente el señor incumplió la norma. Pero cuando lo vemos desde la realidad, no lo está incumpliendo. Es el Estado quien está incumpliendo con su obligación. Es el Estado que está empujando a esos señores a incumplir la misma normativa que el Estado impuso. ¿Sí? ¿Algún comentario? Sí, bueno, profe, una cosa es verlo desde el punto de vista como un servicio, como la persona que utiliza el servicio, a como el que vende el servicio. Exactamente. Ahí totalmente. Ajá. Totalmente, exactamente. Y cuando partimos de uno de los principios que hay en derecho, que todos somos iguales ante la ley, eso que tú acabas de hacer, de decir, de comentar, debería tomarse en cuenta. O sea, tú impones una norma del incentivo de lo del subsidio de pasaje, le impones tú en tu despacho. Pero tú no llamas a los transportistas para que presenten su parte. ¿En qué los afecta? ¿Hasta dónde pueden ellos ¿cómo es? Resolver con lo que le puedan cobrar? Cuando tu Estado no escuchas a la otra parte, estás violentando ese principio de igualdad ante las leyes. Entonces, son esos análisis que es importante hacer si vamos a presentarnos frente a un tribunal para enriquecer la defensa. Ojo, sin ser utópico. Sin ser utópico, porque en Venezuela los abogados son muy dogmáticos. ¿Y quiénes son los jueces? Los abogados. O sea, no pensemos que esto que estamos hablando aquí, yo ya sé, entonces voy y defiendo un caso y le hablo de todas estas cosas y ya el juez me va a dar la razón. No, no. ¿Por qué? Porque ellos se van a tener a lo que dice la norma. Esto es como es como, ¿sabe? Como aportar un granito de arena a lo que necesitamos en el ejercicio del derecho. Pero como un granito de arena se va a ver cuando haya cuando haya una gigantísima cantidad de granito de arena, es que vamos a poder hacer que los jueces vean más allá de las normas. Pero ¿cómo se va a lograr eso? Llevando esto a clase, por supuesto, porque yo soy una que pienso así, pero ustedes ya son 6. Ustedes van a multiplicar ese mensaje. Ya no se queda conmigo el mensaje. Está con ustedes también. Entonces ustedes pudieran comentárselo a 2 compañeros más. Ya no somos 7, ya serán 9. Y así sucesivamente, que se vaya sembrando como ese germe que, ok, la norma es lo primero, pero tenemos realidades, tenemos excepciones, tenemos responsabilidades de otros actores, y hasta dónde esa responsabilidad de otros actores me exime a mí de responsabilidad. Entonces, generar ese tipo de análisis creo que es bastante interesante para la profesión para nosotros y para nuestros colegas, porque así pudiéramos también mejorar el funcionamiento de los tribunales. Cuando uno habla con el ciudadano común y pregunta cómo se siente frente a los tribunales, se siente protegido, siente que es una institución que te da respaldo, ¿cuál es la respuesta que dan los ciudadanos en su mayoría? Que no. Que no. Ajá, cuéntame. Sí, no, que no, profe, que no. Porque normalmente
cuando uno va a los tribunales, siente que están muy apegados, no ven la parte social de la persona, no se ponen en el lado de ambas partes. Tal cual. Entonces es solamente, imagínense, cosas que son delitos y que están fuera del ordenamiento jurídico, hoy día lo tenemos como delito, como ley, perdón. Esta ley que tenemos ahora de odio, eso es una ley que va en contra de la libertad de expresión de los ciudadanos, un derecho que está en la Constitución. Yo puedo, de acuerdo a la Constitución, decir que los tribunales no me protegen, que los tribunales no están impartiendo justicia, por aquello que justicia retardada no es justicia, o que sentencia que no cubre, que no alcanza la justicia, pues tampoco es justicia. Según esa ley y según los funcionarios, yo estoy manchando el nombre del Poder Judicial en Venezuela y por tanto yo estoy cometiendo un delito. ¿Y qué dicen los abogados que son dogmáticos y se quedan en eso? Ay, pero esa es la ley. Si está en ley, es delito. Entonces, si nosotros como practicantes del derecho, estudiosos del derecho, profesionales del derecho, vamos a aceptar que hasta lo que es delito, porque se lleva una ley, es legal, creo que vamos por muy, muy mal camino. Estamos por muy mal camino porque cualquiera, ya en Venezuela se ha demostrado que cualquiera puede ser presidente. Mientras que llegue y logre el voto popular, cualquiera puede ser presidente. Y si ese cualquiera es un mafioso, ¿qué creen ustedes que va a hacer con las leyes? Leyes que protejan a los mafiosos. Entonces, porque son leyes, ya eso es derecho, eso es justicia. ¿O es que acaso nosotros nos estamos haciendo de la vista ciega con esa realidad? Y estamos permitiendo y permitiendo y permitiendo cosas. ¿Ustedes vieron las imágenes del Estado Bolívar que estuvieron publicando ayer? Sí, profe, yo las vi, una cantidad de mineros, una cosa que no se veía el agua. ¿Ustedes se imaginaban que eso pudiera estar ocurriendo en Venezuela? ¿Habían visto? No, mucho lo compararon con una película que se llama Diamante de Sangre, donde se explota a las personas y bueno, y va en contra de todos sus derechos. Exactamente, pero es que ahí pasa de todo. Primero, ocultamiento de información. ¿Cómo es posible que algo tan grande, porque no es que son 2 metros, eso son hectáreas de terreno, y no es que son 2 personas, eso pareciera que todo el Estado está metido allí, una cantidad gigantísima de personas, y que el común, nosotros, no sepamos? Yo cuando veía que, o sea, uno escucha rumores y todo, pero no tenía la imagen, ¿no? Pero es que los rumores que teníamos se quedaron cortos. Entonces, ahí uno se da cuenta, profe, de que en cierto modo la justicia es ciega, porque lamentablemente nos hacemos ciegos ante situaciones que ya por lo menos en este caso es algo evidente. Profe, y mucho menos que regalaban minas, o sea, eso es... Sí, es que, mira, de verdad que nosotros tenemos un contexto para reflexionar bastante rico, ¿no? Porque hay que buscarle lo positivo a todo. Esto es terrible lo que estamos viendo, cosa que escuchamos por ahí, pero que no habíamos visto, entonces uno se queda así como que no reacciona. Pero después de lo de ayer uno dice, Dios, ¿a dónde hemos llegado? Porque ahí hay violación del derecho en términos amplios de todos los tipos, a la dignidad de la persona. La persona allí no está segura por su patrono, no recibe seguridad del Estado. Por el contrario, se habla de que el Estado impulsó, promovió esa situación que está allí. Para ver lo grave que está, pues por lo menos lo pensamos, por lo menos decimos, ¿cómo llegamos aquí? ¿Y quiénes son los responsables de que eso no hubiese pasado? Eso desde la parte de vista humana, de ser humano.
sea, violaciones, ataques contra la dignidad de la persona, su seguridad, las condiciones de trabajo. Es tan contradictorio que aquí en Caracas, por ejemplo, se sancione con una multa de miles y miles de euros a una empresa porque se le ocurrió o se le olvidó ponerles la bota de seguridad a la persona que limpia donde cae la sangre en el matadero. Estaba usando zapatos normales y tenía que usar unas botas de caucho altísimas para que no se mojen los pies, que no sé qué, una multa y hasta cierre por la ley de la Loximat. Y vas a Bolívar, entonces tú ves que están casi que desde el cuello para abajo metidos en esa agua sin ningún tipo de nada. Aquello parecía, es que es terrible lo que se vio ayer. Obviamente, el trabajo no es que vas a andar en corbata y tacones, eso lo podemos entender, pero no en ese nivel de ay, ¿cómo lo de desorden, que no hay nada que diga el ser humano aquí es prioridad. Eso por una parte. ¿Y dónde dejamos la parte ambiental? Que al final es otra violación, otra vulneración de los derechos de los seres humanos. Porque miren alrededor. De eso nosotros, bueno, por lo menos yo sí había tenido oportunidad de ver vistas aéreas que habían hecho y el nivel de deforestación es terrible. Pero hasta allí, ¿no? ¿Sabes? Solito una cosa, pero ayer ver todo junto y ver que es eso de la sociedad, porque vi cómo se organizaron en una de esas noticias en un pueblo, en una localidad allí, para trancar la calle para que la autoridad no pasara. O sea, todo forma parte de ese sistema. Y es cuando eso pasa cuando las instituciones comienzan a ceder. Y Ahí hay a nivel laboral, profe, hasta explotación humana, porque conozco personas que se han ido con el sueño dorado de que van a venir millonarios y a la final cuando pasan trabajo, exponen hasta su nivel de salubridad y de vida, no logran sacar nada porque ahí hay, entiendo que hay como unos grupos armados que son los que comandan todo eso y a la final te pagan por lo que tú extraes allí, cualquier mineral que extraigas de allí, te pagan lo que ellos consideren. ¿Sí? No hay. Es que hasta el comercio informal es mucho más virtuoso que las minas. Porque el comercio informal, tú llegas, mira, ¿quieres vender aquí? Bueno, el puesto te sale $25 la semana. Y tú decides, ¿entro o no entro? Pero tú sabes que vas a pagar esos 25 y ya, las ganancias son tuyas. Pero aquí, como dice Emily, es saca y ya veré cuánto te pago. Y ni se te ocurra llevarte lo que encuentres, porque es que estás condenado a muerte. O sea, son temas de película. Eso yo lo había visto en películas. Entonces no es que solamente se esté explotando a los venezolanos. Es que además allí hay grupos delincuenciales, de delincuencia organizacional. O sea, es un problemón lo que tenemos en Ciudad Bolívar, allá en el estado Bolívar. Y eso nos lleva a preguntarnos dónde estaban las instituciones. Entonces la respuesta triste que encontramos es ahí adentro. No fue por falta de instituciones, las instituciones sabían lo que estaba pasando ahí. O sea, es un tema como para reflexionar. Si eso es en Bolívar, ¿qué otras cosas estarán pasando en otros estados? ¿Qué más ha pasado aquí en Venezuela? Allí es cuando nos preguntamos, o por lo menos yo me pregunto, aquí hubo un momento que se habló mucho de desaparición de niñas
adolescente, preadolescente y de niños. Y se hablaba de trato, de trata de personas y de tráfico de órganos. Que todo el mundo llegó un momento que no quería que los niños salieran solo por nada de... Yo me pregunto, ¿había algo de realidad? Porque después se desdibujó todo aquello diciendo que no, que eso era falsas alarmas, que lo que querían era buscar tener a la sociedad en un vilo, y poquito a poquito esos cuentos fueron pasando. Pero cuando uno ve este tipo de Hasta cosas... tráfico de órganos. Sí, cuando uno ve este tipo... Profe, Sí, yo tengo un amigo que estuvo en el COVID y me dijo, y le dijo a su papá, lo peor es esto, es que estoy preso con un tipo que traficaba órganos. imagínate tú. Entonces, esas son las cosas que uno dice, ¿es que de verdad ocurrió eso en Venezuela? ¿O está ocurriendo? Y si es así, mira muchachos, tenemos mucho que hacer, mucho trabajo por hacer, porque las personas afectadas por esa situación necesitan mucho apoyo. Y las que gracias a Dios hemos estado alejadas de esa situación, necesitamos creer nuevamente en las instituciones. Porque es que nos sentimos vulnerables, desprotegidos. Y allí es donde los estudiosos del derecho tienen que dar recomendaciones. Esto no puede ser un ingeniero en informática, con todo el respeto que se merecen, pero no son ellos los que tienen que decidir cuáles son las normas que se van a aplicar en Venezuela, qué reformas hay que hacer o cuál es el procedimiento que hay que llevar a cabo para cambiar este sistema de cosas. En Venezuela, lo que le digo es positivo, la única cosa que yo veo positivo de toda esta situación que hemos vivido es que nos da hechos reales y de aquí de Venezuela para dar diferentes explicaciones. Y en materias que son tan teóricas como teóricas si se dan de forma teórica, porque si yo me pongo a hablar solamente de lo que dice Kelsen, pues aquí hasta yo me duermo. O sea, nos vamos a dormir todos. Pero cuando llevamos el derecho a la práctica o hablamos de historia, hablando de hechos que de verdad pasaron, pues todo se vuelve como más interesante. Dime, esa es la parte positiva que yo veo esto, que me ayuda para las clases, me ayuda como para llegar más a los alumnos, pero de resto de verdad que es muy preocupante. Profe, yo creo que aquí, más allá de cambiar las leyes, porque si uno se va a la norma escrita, las normas existen, como usted bien lo dijo, está la LONCIMA, está la Ley Orgánica del Trabajo, están las reformas, o sea, hay una serie de documentos legales que dictan cuáles son las conductas a tomar. Sin embargo, está el incumplimiento y lo hemos hecho de alguna forma, lo hemos llevado a la normalidad porque uno lo ve en los ministerios, los ve en las notarías, los ve posiblemente allá en Bolívar, que lamentablemente no hay un sueldo digno. Mientras que no hay un sueldo digno, todo se va ligado a lo que es el matraqueo, al ingreso extra. Porque cuando uno va a una notaría, o sea, yo lo veo porque yo trabajo en una institución bancaria, y cuando liquidan los créditos, el notario te da el costo por notariar y en el registro el costo que ellos consideran. ¿Por qué? Porque hay una parte que te dicen unidades tributarias y hay otra parte que el registrador impone porque quiere. Y entonces ahí es donde viene la negociación. Y yo dudo que el Estado se ciega de estos, porque es algo que es a nivel nacional. Entonces tú ahí ves que están normalizando el matraqueo, el mal llamado matraqueo. Claro, es que por eso cuando hablamos y analizamos la situación de Venezuela, llegamos a la conclusión que es un tema estructural. Pareciera que ninguna institución ni ningún ciudadano se escapa de una realidad cruda, y por eso es que se habla de que la situación venezolana es tan complicada. Porque si nos vamos a otros países, si hay crisis social, puede ser que haya inestabilidad política, porque una cosa lleva a la otra. Pero el Poder Judicial funciona.
por ejemplo, si vas a comprar una casa, los notarios van a cobrar lo que realmente dice la ley, no lo que le provoca. Entonces tenemos un problema en otros países de unos sectores, pero lo otro funciona. Miren lo que está pasando en Perú. En Perú hay un empate técnico, no sé si se han dado cuenta, entre Keiko y Sánchez en las elecciones presidenciales. Ahora cuando leí, la diferencia eran apenas de 900 votos entre uno y otro. ¿Ustedes se imaginan eso aquí en Venezuela? Una diferencia, o sea, estuviera el país peleándose, olvidándonos obviamente del tutelaje de Estados Unidos, porque ahorita nada más se van a pelear y se va a hacer lo que diga Estados Unidos. Pero olvidándonos de eso en una coyuntura normal, con una diferencia técnica entre candidatos presidenciales tan pequeña, ¿qué estaría pasando? ¿Y cómo actúa el Poder Judicial? En otros países puede haber problemas, pero el Poder Judicial viene y pone orden cuando le corresponde, cuando le toca su turno. En Venezuela, vamos a la educación, problema. Vamos al Poder Judicial, problema. Vamos a lo político, problema. Vamos a lo social, problema. Vamos a la parte de salud, problema. En todas partes y sobre todo si hay gestión de dinero, hay problemas. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos la sociedad dentro de todo esto? Todo se termina volviendo un relajo, un sálvese quien pueda, cada quien hace lo que considera que debe para protegerse. Y al final todo implica una erosión de las instituciones. Y cuando venimos a ver, no somos un país. O sea, somos un país porque se llama Venezuela, porque tiene unos límites bien determinados. Y gracias a Dios que estamos en pleno siglo XXI, que pareciera que los otros países, Colombia y Brasil, no tienen intereses en los territorios. Decimos nosotros, no vaya a ser que también nos llevemos una sorpresa y con estudios serios nos demos cuenta que también se han aprovechado de toda esta crisis venezolana y nos hayan quitado unos cuantos kilómetros. Pero suponiendo que no lo hayan hecho, porque estamos en pleno siglo XXI, porque si estuviéramos 100 años atrás, ya nos hubiesen quitado el Amazonas, ya nos hubiesen quitado Apure, porque hasta para eso se presta, que esta situación tan de las instituciones inexistentes, hasta los otros países vengan a hacer fiesta con el territorio. Entonces, estamos en un estado como país muy, muy vulnerable, tan vulnerable que ahora aquí se hace lo que dice el presidente de otro país. A eso nos llevaron, a que sea otro país que decida por nosotros. Que nosotros podemos ver la parte positiva, porque lo de Bolívar no hubiese pasado, lo de que liberaran algunos presos políticos no hubiese pasado, que ciertas personas, actores políticos pudieron salir y entrar a Venezuela no hubiese pasado. Eso nos alegra, nos da optimismo. Pero cuando nos vamos a la profundidad y decimos, pero es que ahora todo va a ser Estados Unidos quien decida. Eso a nosotros como venezolanos nos tiene que preocupar. Nosotros éramos un país soberano. Las decisiones se tomaban aquí, nosotros. Y todo este empeño de estas últimas 2 décadas de gobierno, pues nos llevó a que perdiéramos esa soberanía. Es que ahora no hablamos del territorio Esequibo como territorio de reclamación. Es que toda Venezuela está tutelada por una potencia extranjera. Ojo, formalmente en este momento, pero es que en estas 2 décadas no son los únicos, ni los primeros. Antes tuvimos a Cuba, imagínense Cuba, una islita bien pobre, dominando Venezuela. Tuvimos la influencia de Rusia también. ¿Y cuándo pasó eso? En estas 2 décadas. Y no hemos podido, salimos de Guatemala, pudiera ser que para mejor, porque se están dando algunos cambios, pero en la misma circunstancia, bajo la directriz de otro país. Eso no pasó en el Pacto de Punto Fijo, eso no pasó durante el gobierno de Caldera. Éramos una nación soberana.
Y estos que tanto hablaban de soberanía, mira lo que nos están dejando. ¿Hasta cuándo? No lo sabemos. Entonces, bueno, son esas experiencias que nos tocó vivir, pero que tenemos que analizar siempre desde la perspectiva jurídica y la perspectiva de la sociología. Las normas puede ser que vayan por un lado en un momento y la sociología por otro, pero hay momentos en que se van a encontrar y que hay que dar esos análisis desde el punto de vista sociológico. ¿Sí? Por eso cuando llegan, siendo que ha pasado el semestre bastante rápido, pero me entusiasma escuchar los proyectos que ustedes van a traer para acá, porque se escuchan cosas tan interesantes que ustedes pueden ver que muchas veces desconocemos, cosas que nos parecen, que no nos imaginamos, aquí pueden estar pasando. Situaciones que pensamos que no tienen solución. Y puede ser que ustedes traigan una idea que digo, ¿ves? Siempre voy a recordar un caso que me trajeron el semestre pasado con una cancha, peleas entre vecinos, música, y el alumno logró en su proceso de investigación, logró un acuerdo entre vecinos, cosa que no habían hecho ni el juez de paz. ¿Pero por qué? Porque él estudió, se sumergió en esa situación y trató de entender lo que estaba pasando. Y lo que era un problema para un sector o para un grupo de vecinos era el mismo problema para el otro grupo. Ambos grupos estaban buscándole solución al mismo problema. Pero llegó un momento que estaban tan predispuestos que se olvidaron del problema, que le estaban buscando solución a ambos, y el problema se lo formaron entre ellos, estaban enfrentados. Nunca se dieron cuenta, o sea, no fue algo premeditado. Lo hago yo y tú no, es que ni siquiera, o sea, la dinámica diaria, la dinámica de conflicto, los llevó a que dejaran atrás el problema y se concentraran en el conflicto que tenían. ¿Y por qué se logró solución? Porque hubo una persona que delimitó bien el problema, lo analizó, buscó las posibles alternativas y comenzó un proceso de negociación con los actores. Eso lo podemos lograr. Que es un granito de arena en todo lo que se llama Venezuela, sí, pero un granito de arena que a ese grupo social le funcionó, que a mi alumno le funcionó para poner en práctica cositas que habíamos discutido acá. Y que es grato saber que se crea como o se inyecta ese germen de curiosidad o de preocupación por la sociedad. Siempre, como les digo, con cuidado. No es que de aquí vamos a salir creyéndonos Superman y nos vamos a meter en cuanta situación nos encontremos porque queremos salvar. No, o sea, tampoco. Tenemos que tener los pies sobre la tierra. Obviamente, donde él hizo su trabajo, llevó adelante su proyecto, era un grupo de vecinos de una urbanización, tenían problemas entre ellos, pero eran personas honorables, nada violentas o delincuentes que pudieran cumplir. O sea, él tomó sus medidas y estudió bien el grupo para ver cómo podía aportar. Si ustedes van a un mercado de comercio informal, tienen que cuidar qué tipo de mercado es. No todos los mercados son iguales, hay algunos que son muy peligrosos, porque allí se mueve mafia, hay mafias dentro de esos comercios. A uno de esos no tienen por qué entrar, no van a ir para allá, van a buscar uno que sea más abierto, que haya seguridad policial cerca, ir con alguien, dependiendo si no están muy seguros. O sea, hay que estar consciente de nuestro entorno para hacer esos estudios, porque al final es cumplir con una actividad académica, entender desde adentro conceptos que hemos hablado en sociología jurídica, pero lo más importante son ustedes. Entonces, cuando doy estas reflexiones, no es que van a salir corriendo, voy a salvar el mundo, no. Vamos a hacer un buen trabajo, pero cuidándonos, porque al final la prioridad son ustedes.
¿Algún comentario? No, profe, excelente la reflexión. No, profe. Ok. Bueno, con esto ya estamos terminando crisis de derecho, con toda esta explicación o estos comentarios que hicimos hoy. Entonces la próxima semana vamos a hablar de la familia, su función social, vamos a estudiar un poquito, vamos a adentrarnos al tema de la familia venezolana. Ustedes ya hicieron un trabajo sobre esto. No recuerdo si fue hilo, tarea, creo que fue tarea. Y Fue una infografía, profe. una infografía, exacto. Denle un repasito porque aquí también encontramos aspectos interesantes que como que sabemos que están ahí, pero como que no lo hemos concientizado, ¿sabes? Como que no hemos pensado en ello y cuando lo hacemos nos damos cuenta que la familia venezolana tiene características bastante especiales, características que además han evolucionado dada esta situación que estamos comentando. Ya, por la inmigración, la crisis económica, la separación padres, niños que ya no se crían con sus padres, sino con los tíos, con los abuelos, el impacto en esos niños, la familia que van más allá de los seres humanos porque se incorporan las mascotas, se considera que las mascotas también son parte de la familia. Hablar por qué los procesos de educación se dan de una forma y no de otra, ese proceso de socialización que se da en el seno de la familia y que es justamente para preparar a los niños y al ser humano para que entre en contacto con un grupo mayor. Primero es papá, mamá, después abuelos, primos, amigos, así hasta que están preparados para ir a otros grupos como son los colegios, después las universidades. Todo esto son espacios donde se prepara a las personas para que luego lleguen a un entorno con más responsabilidades, quizás más exigencia, también más incomodidad, como son los entornos de trabajo. Entonces, cuando analizamos esto, vemos que la familia, con razón, se decía, por lo menos cuando yo estudiaba, que la familia es el núcleo de la sociedad. Cuando uno analiza todos estos aspectos que giran alrededor de la familia, entiende por qué nos repetían aquellos cada rato. La familia es el núcleo de la sociedad. Y por eso también podemos concluir que como se ha descuidado la familia, también tenemos una sociedad también disfuncional. Porque ya no está ese núcleo que estaba encargado o era el responsable de ese proceso de socialización de las personas para que cuando entren en sociedad, pues el comportamiento sea lo más armónico y coherente con lo que se aspira dentro de un grupo social. Entonces, vamos como rescatando o entendiendo esa importancia de la familia y no pensar solamente, ok, papá, mamá, familia, eso es familia, los lazos de sangre, no. O sea, va mucho más allá y tiene un papel bastante fundamental dentro de la sociedad. Entonces la próxima semana hablamos de esto y bueno, seguimos avanzando. Cualquier pregunta, comenta. Muchas gracias, profe, todo claro. Ok, entonces pendiente con el examen la próxima semana. Si hablan con Tajani, por favor le dice que me mande la tarea 3 que tiene pendiente. Si fue que la mandó y yo no la vi, que me la reenvíe, ¿sí? Para que estemos todos al día, ¿sí? Sí. Bueno, que estén muy bien, cuídense y gracias por estar. Gracias, profe. Hasta el jueves. Chao, que estén bien.